Bueno, entonces la idea es seguir desde el versículo 16, que fue donde nos quedamos la última vez, ¿sí? Entonces, no sé si me puedes ayudar, Sandrita, por favor, a leer el versículo 16, por favor, Dice, hasta el 21. perdón, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por haber creído en el nombre del Hijo, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se Bueno, acerca a por ella favor. por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Listo. Bien, genial. Perdón. Bueno, listo. Bueno, cuéntenme qué les llama la atención de estos versículos. ¿Qué les llama la atención, Natis, los demás? ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención? en, en el que Dios dio su único hijo, ¿no? ¿Te O llama a ti la sea, atención esa parte? Como que dio su único sí, hijo. Ok. ¿Por sí, qué te llama la atención? O sea, que... pues porque muchas veces, pues yo como mamá, ¿no? Sí. Uno muchas veces se intenta poner como en el lugar como mamá y pues ver de verdad el amor de Dios, pues hacia las personas, lo que veíamos la clase pasada, digamos, de cuando mirábamos algo de que quién era malo y que uno quisiera que recibiera como ese castigo, esa justicia, entonces ver que Dios no piensa de esa manera y ve que mandó su Hijo para que podamos ser salvos, para poder como creer en Él y seguirlo. Ok. Entonces es una situación donde, digamos, si yo hubiera tenido solo una única hija y que uno al único hijo le da de todo, mejor dicho, parece como si fuera su luz, empezando por eso. Y llegar a decir de aquí a mañana, no, es que él tiene que morir por los que asesinan, por los que hieren, por los que violan, por los que hacen tantas cosas malas, por el enojo, por muchas cosas. O sea, uno como papá o como mamá, ¿cómo se pondría, no? ¿Cómo estaría ese corazón? Uno pues humanamente dice, no, a mí no me parece, no es justo, empezando porque uno Sí. piensa así. Pero el amor de Dios fue tan grande que no, y pues lo más curioso es poder ver que pues Jesús fue santo, o sea, sin pecado, sin mancha, y cargó con todos nuestros problemas. Entonces sí me llama mucho la atención ese pedazo. Listo. Muy bien. Listo. Ya tratamos de analizar un poquito eso que estás diciendo. Sandrita, ¿qué te llama la atención de lo que leíste? Que hay como una promesa, ¿no? Que los que creemos en Jesús eh, no somos condenados. Y Ok. los que no, pues, y tener, y orar por los que no, porque Ok. Listo. Bien, bien, bien. Ahora, Natis, ¿qué te llama la atención de eso? También el de que Dios dio a su único hijo a morir por nosotros. Ok, eso es lo que tú dices que te Me llama llama la la atención. atención. Listo. Listo, muy bien. Bueno. Listo. Entonces eso es lo que tú dices que te llama la atención. Entonces, si se dan cuenta algo que de lo que está hablando mucho como tal el pasaje, y sobre todo desde el 16 al 21, todo el tiempo está hablando como de juicio, bueno, todo el tiempo no, pero está nombrando en este caso mucho el tema del juicio y de la condena, juicio y condena todo el tiempo. Entonces, yo quiero saber si ustedes saben cuál es la diferencia entre
ser juzgado y ser condenado. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que es la diferencia? Pues ser juzgado es, pues que tiene uno digamos como la oportunidad de que le digan, sí, lo que hizo, lo que está mal, o lo que hizo mal o bueno, y Ok. condenado ya es que ya no tiene, pues ya, o sea, ya está perdido, o sea, ya no tiene oportunidad. Entiendo yo más o menos por Ok. condenación, Bueno, como listo. castigo. Listo. Sandrita, ¿algo adicional o Natalia? No, esa es como la diferencia entre juicio y condena. El juicio es como que, como quien espera la condena, ¿no? Y ya condenado es que ya, Ya, condenado. ¿Sí? sí, ya. Ok, pero entonces, teniendo en cuenta eso, ¿todo enjuiciado va a ser condenado? Pues yo creo que no, porque va a tener una oportunidad, ¿no? Sí, y pensemos, por ejemplo, en este caso, les voy a mostrar más grande esta imagen que tengo ahí. ¿Sí? Ahí creo que la están viendo en grande. ¿Sí la ven? ¿Sí? Listo. Entonces ese es un juzgado. Mm. Entonces, ahí tenemos al juez, que es como el de cabellito blanco, ¿sí? Tenemos ahí al juez. Tenemos en este caso a uno que es como el abogado, que es el que está vestido como de azul, y el de gris, que es el acusado. Vamos a dejar por el momento esos personajes, ahí hay más gente. Y de esos personajes, por hoy, porque más adelante creo que vamos a tener que hablar del abogado también, pero por el momento nos vamos a enfocar en el juez y en este caso en el acusado, ¿sí? Entonces está el juez y está el acusado. Entonces, es bien importante tener en cuenta, sobre todo también para nosotros, hoy se está viendo borroso, no sabemos por qué, pero bueno, eh, es bien importante para nosotros entender esto con lo que Jesús está diciendo. Y ahorita lo vamos a volver a leer y se van a dar cuenta que coge mucho más sentido la escritura. Entonces, en este caso, lo que vemos acá es que nos dice por un lado que está el juez, o mejor dicho, en este texto que estamos leyendo, ¿quién sería el juez? Jesús, No, Dios. 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 Exacto. En este texto que estamos acá, el que es el juez es Dios. Porque miren, dice, porque nos está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Entonces, ¿quién es el juez? No es Jesús. De hecho, lo primero que está diciendo acá en el versículo 16 es que el juez no es Jesús. ¿Sí? El juez es Dios. Entonces, ese de ahí en la imagen, 17. sí, desde el 16 en adelante, pero entonces el juez, ese que está como de cabellito blanco, ese que tenemos en la imagen ahí, ese sería Dios, el juez sería Dios, ¿sí? Y el acusado, ¿quién sería? ¿Quiénes serían los acusados o el acusado en este caso, teniendo en cuenta lo que estamos leyendo? Pues los que no creen en Jesús. No, Nosotros, no solo Jesús, ellos. Bueno, los ¿Quiénes Nosotros. creen que que serían los acusados o enjuiciados? todos, Sí, Todos, todos. exacto. Volvemos a leer. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces está diciendo, aquí está hablando de solo los que creyeron, hablando en temas de los que van a ser juzgados. No, todos van a ser juzgados. El fin de Jesús es que todos pudieran pasar ese juicio, pero ya vamos más para allá. El que cree en Él no es condenado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nos están poniendo, digamos que pongámonos un poquito como en la imagen nosotros. Los acusados o enjuiciados somos nosotros. De hecho, vamos a encontrar más adelante otra parte donde dice quién es el acusador de nosotros. ¿Quién creen que es el acusador de nosotros? ¿Quién dice, ay, el diablo. el diablo? Exacto.
en ese día del juicio, que todos vamos a tener el día del juicio, todos vamos a pasar por el día del juicio, todos vamos a ser enjuiciados, Natalia va a ser enjuiciada, Sandrita va a pasar por el juicio, Yarey va a pasar por el juicio, todos van a pasar por el juicio, ¿sí? Todos vamos a pasar por el juicio. Ese día del juicio, el que va a decir, es que esa Natalia no hacía sino hacer males, esa Natalia solo se la pasaba haciendo cosas malas, esa Sandrita se la pasaba farreando o de fiesta, pues ese va a ser el acusador, ¿sí? El diablo va a estar diciendo, mire, es que él se la pasaba haciendo tal cosa, ¿sí? Pero también, pues va a ser, está en este caso Dios, que es el juez, estamos nosotros siendo los acusados, y en este caso los enjuiciados, y está el diablo que nos va a acusar. Después vamos a ver quién es nuestro abogado, a ver si sí nos toca, pero por el momento no lo vamos a nombrar. Pero la Biblia también habla de que tenemos un abogado, ¿listo? Lo vamos a dejar ahí por el momento. Entonces, se nos va a juzgar. ¿Cuál es el juicio? Ahí está en la misma escritura. ¿Cuál va a ser el juicio? ¿Qué es lo que se va a juzgar? ¿Cuál es el estándar? Entonces, ojo, porque finalmente lo que Dios va a juzgar es eso específicamente que dice la escritura. ¿Qué dice la escritura que va a juzgar Dios? Ahí está, desde el 17 hasta el 19, todo eso dice por qué es por lo que realmente Dios va a juzgar al mundo. ¿Por no creer en su hijo? Pues dice acá, el que cree en él no es condenado. O sea que el juicio como tal va a ser quién creyó y quién no. Okay. ¿Quién creyó en Jesús y quién no? Y vamos a hablar un poquito ahorita más a profundidad de esto de creer, ¿no? Pero acá básicamente es eso. ¿Quién creyó en Jesús y quién no? Ya, ese es el juicio. Y parece algo muy sencillo, ¿no? Pareciera algo como muy sencillo, pero vamos a ver qué tan sencillo es. Ahorita más adelante creo que la misma escritura nos lo va a decir. Entonces, ese es el juicio. Y la condena, pues finalmente es vivir alejados de Dios y, bueno, otras cosas que después dice la escritura, pero básicamente es el lago de fuego, bueno, varias cosas que dice la escritura, ¿sí? Entonces, la condena es esa es la condena. Y por eso más adelante nos vamos a encontrar que la escritura dice que algunos van a resucitar y van a pasar por este juicio y van a ser condenados, pero otros no. ¿Sí? ¿Y quién no va a ser condenado? El que cree en Cristo. El que cree en Cristo no es condenado. ¿Sí? Así de sencillo. Listo. Entonces dice acá, y esto lo leímos un poquito la vez pasada, y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Sí? Esto lo leímos la vez pasada y miren que primero nos habla de creer, pero después nos habla de acciones. Si se dan cuenta, al principio nos habla, bueno, básicamente el juicio es quién creyó en Cristo y quién no. Pero después llega y dice como, sí, pues porque los que buscan la luz, pues buscan hacer sus acciones en la luz y después más adelante nos dice que los que no quieren ser vistos, pues es porque están haciendo las cosas, prefieren las sombras. Y básicamente es lo que en general pasa. Todos tenemos la opción de escoger entre la luz y las sombras. Si escogemos a Dios, si escogemos a Jesús, pues escogemos la luz. De lo contrario, seguimos en sombras. Es tan sencillo como eso. Y vamos a dejar este pedacito ahí. Pero la parte del juicio y la condena, ¿quedó clara? ¿Sí? Sí, yo incluso
Pues no sé, antes, o sea, no sé, ¿Sí? de pronto malinterpretaba. Yo, no sé, una vez había leído y entendía como que, o sea, los que van a ser juzgados son los que pues tienen la oportunidad porque creyeron en Dios, pero los que no, entonces ya están condenados, o sea, pensé que no tenían esa oportunidad de juzgar, entonces ahí me lo Todos. aclaraste en lo que dijiste ahorita. Exacto, no, todos vamos a ser juzgados, todos vamos a ser juzgados, ¿sí? Entonces, eso es bien importante tenerlo claro, ¿sí? Porque, claro, imagínate yo llegar y despertar un día, o bueno, despertar simplemente condenado, sin que me hayan dicho por qué me condenaron, ¿sí? O sea, no, Dios, con todo y que Dios lo podría hacer, pues no lo hace. Y por eso hay un día del juicio final, ¿sí? O sea, hacia allá va todo el cuento. Y aquí retomando un poquito lo que hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan que dijimos que, ay, qué chévere cuando cogen al malo y por fin le dan su merecido, ¿sí? Pues por un lado, algo que a mí me da mucha tranquilidad cuando veo que hay personas que no han recibido su merecido, es esto, que va a haber un día del juicio final. Lo que sea, nosotros podemos desconfiar, podemos llegar y decir que hay un montón de cosas que nos parecen que están mal, que como así que Dios no hizo, que... Pero la verdad es que Dios desde el principio nos está diciendo, no, es que yo los voy a juzgar, los estoy dejando, pero los voy a juzgar. Y todas esas malas acciones van a ser juzgadas. Entonces, por un lado, claro, al ya conocer de Dios, al saber que yo estoy buscando la luz, pues me da tranquilidad a mí, pero también esa sed como de justicia que a veces tenemos y como que, uy, pues este día del juicio va a pasar. Y eso es algo que da mucha tranquilidad. Mi esposa levantó la mano. Bueno, ahí surge una pregunta y es ¿qué pasa con las personas que han hecho mucho daño pero luego pues son restauradas y empiezan a creer en Dios, pero pues ahí también serán emitidas a juicio desde el momento en que conocen de Dios o en todo alrededor, o sea, todo el recorrido de su vida? O pues sería bueno pues profundizar un poquito en eso, como qué les espera. Pueden ser salvas, pero si hay de pronto una diferencia con una persona que pues en lo posible trató de hacer las cosas bien antes de conocer de Dios, en su temor de pronto, por lo que sea que tuviera temor, ya sea, no sé, por algo infundado, familia, principios, de pronto algo que no esté tan claro, y luego haya conocido de Dios. ¿Qué tanta diferencia tiene eso a una persona pues que en realidad haya estado totalmente perdida y haya hecho cosas muy terribles, ¿sí? Y Sí. que luego haya conocido de Dios? Listo, bien. Saludamos a Lina, a Nancy. Nancy Lina, ¿cómo estás? Hola, Linan. Hola, perdón, hasta ahorita me puedo conectar, no se descargaba la Fresca. No te aplicación. preocupes, estamos ahí en pleno auge de la llamada. Entonces, para que puedas ir entendiendo de qué estamos hablando, te ruego que por favor vayas leyendo Juan capítulo 3 desde el 16 hasta el 21. Velo leyendo y ya vas a coger dónde vamos. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, la pregunta que nos hace Rocío, bueno, mi esposa, eh, muy buena pregunta porque a la hora de la hora creo que todos nos preguntamos eso, ¿no? O sea, uy, pero ¿cómo así? Porque es que... Listo, entonces un man que mató a 200 y que violó a no sé cuántos, entonces el último día llegó y dijo, ay, hoy sí creo en Dios, ¿sí? Y entonces como yo hoy sí creo en Dios, entonces se gana lo mismo que otros que llevaron años dándole, tratando de seguir a Dios, es lo mismo. Entonces para esto la escritura sí nos da varias respuestas, ¿sí? No me quiero adelantar porque esto Jesús lo habla más adelante aquí, también lo habla en Mateo, lo habla en varios lados y va hablando un poquito de todo esto. Sin embargo, quiero que pensemos un poco que la escritura nos enseña que no hay nadie bueno. Es lo primero que Jesús nos enseña. Cuando a él le preguntan, maestro bueno, Jesús mismo dice, bueno, ¿por qué me dices bueno? ¿Sí? Por eso les decía, más adelante ocurre, por eso no quiero adelantarme tanto y vamos a poder responder preguntas como estas. Pero
uno de los principios es que no hay nadie bueno. Y cuando vamos a ver un poco lo que Jesús enseña también sobre, pues es lo mismo enojarse que matar. ¿A cuántas personas hemos matado nosotros? ¿Sí? Hablamos del que viola, ¿no? Pero Jesús dice, pues es lo mismo que yo haya visto una mujer con cierto deseo. Y es lo mismo que una mujer vea a un hombre con deseo. No es solo para los hombres, ¿sí? También es para las mujeres. Claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que como los hombres somos más visuales, entonces obviamente digamos que el hombre empieza a generar vainas en su cabeza a partir de lo que ve. Pero una mujer también puede hacerlo, ¿sí? Y también puede caer en eso incluso. Y eso es igual que haber caído en inmoralidad o haber tenido relaciones. Desde el punto de vista de Dios es lo mismo. Y eso puede sonar injusto, pero no, realmente es justo, porque como les decía la vez pasada, ¿de dónde nace las ganas de matar a alguien? ¿Con qué comienzan? Lo dijimos la vez pasada. En el enojo. Con un enojo puede ser. O con una envidia bien tonta. Dime, Nat. No sé, es que suena raro, suena como corto. Si quieres escríbelo ahí, hay una partecita donde puedes escribir en el chat. O sea, ahí lo puedes escribir. Entonces, si se dan cuenta de cosas muy pequeñas, nacen las cosas terribles que hoy en día decimos como, ¡osh! ¿Por qué? Porque Dios no se queda solamente en cómo se ve. Dios va al corazón, en la intención incluso del corazón. Digamos que yo llego y veo, no sé, por ejemplo, este reloj de mi esposa, ¿sí? Ya te respondo, Nat. Yo veo este reloj de mi esposa y lo veo por ahí mal puesto, ¿sí? Y yo digo, uy, ese reloj está bonito como para llevárselo a alguien. Y entonces yo digo, me lo va a robar, me lo va a llevar. Porque igual aquí como que seguramente ni lo necesitan, esta gente tiene mucha plata, no, eso mejor, eso no, ni se van a dar cuenta. Y yo decido cogerlo, pero antes de que lo coja, viene otra persona. Y como yo veo que llegó la otra persona, entonces no lo cogí. Entonces, si se dan cuenta, no cometí el acto, pero sí decidí hacerlo incluso. Eso ya es como robar, es la misma vaina. En el corazón, y hablando de que el estándar, por así decirlo, en el reino de los cielos es que no, o sea, es que no debió haberte ni siquiera pasado el pensamiento. Ni siquiera, ¿sí? Entonces, si en algún momento pensaron como, uy, ojalá se muriera esta, pues, bueno, pues no estuvieron mucho más lejos de que si hubieran tenido la oportunidad, de pronto hasta hubieran cometido un gran error. ¿De dónde vienen los grandes errores? O sea, piénsenlo, vienen de bobadas. De un pensamiento que se construye. Exacto, empieza ahí, empieza con el pensamiento, empieza con que de pronto lo dije, de pronto, exacto. Y por eso la escritura nos habla, lo que dice mi esposa, la acción y después el hábito. Por eso la escritura dice, practiquen el bien, ¿sí? Hay que practicarlo. ¿Por qué? Porque lo normal es que practiquemos el mal. En eso sí somos tesos. Practicando lo malo, ¿sí? Practicando cómo hacer chanchullo, practicando cómo no decir la verdad, practicando cómo de pronto yo ser vivo, más vivo que los demás, ¿sí? Y practicando no seguir las reglas, y eso es lo que nos enseñan. Y de hecho lo llamamos como malicia indígena o vivez o quién sabe cómo lo llamen en diferentes partes, ¿no? Pero de hecho estamos muy acostumbrados a practicar el pecado, ¿sí? Pero practicar lo bueno, ninguno. Entonces, teniendo en cuenta la pregunta de mi esposa, lo primero que tendríamos que tener de base es eso. ¿Sí? Es eso. Tengamos de base que no hay ninguno bueno. Entonces, cuando va a llegar el día del juicio, si Dios, por ejemplo, va a juzgar las intenciones del corazón, estamos fritos todos. Todos. Pero, o sea, en conclusión, o sea, todos somos malos.
pero también no hay como un rango de castigo, De maldad. de maldad. Sí, exacto. Sí, los tres diferentes, no sé, bueno, los diferentes escenarios de personas, de sus acciones. O sea, como que no hay una clasificación según el pecado, según la acción que cometan después de conocer de Cristo y arrepentirse. Entonces, primero no somos buenos, ninguno. Pero otra cosa que hay que ver es que la forma en que nosotros juzgamos es muy injusta, nosotros. ¿Sí? Porque yo veo que un man mató a otra persona y yo pienso, no, este man merece lo mismo. O incluso una persona que, y no estoy justificándolo, pero una persona que violó a otra. Ojalá le hagan lo mismo y... Pero no podemos ver todo el contexto. No podemos ver todo el escenario. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la niñez de esa persona? ¿Qué le hicieron? Normalmente las personas que violan a otros fue porque pasaron por lo mismo o por algo muy parecido. Normalmente, no siempre. Hay otros factores, ¿sí? Entonces, es muy fácil juzgar para nosotros porque no tenemos como todo el panorama completo. Porque somos, o sea, somos, apenas vemos, no vemos más allá de nuestra nariz, mejor dicho. Solo vemos lo que medio nos ponen enfrente y empezamos a tomar decisiones a partir de eso. Entonces, la diferencia es que Dios sí tiene todo el panorama. Porque imagínate que de pronto tú llegaste y terminaste cometiendo un error, ¿sí? O por ejemplo mataste, pero fue porque, no sé, primero fue un accidente, ¿sí? O por ejemplo llegaste y le iban a hacer daño a tu hijo y tenías que decidir, ¿sí? O sea, son muchas cosas. Sí, Son es muy muchas cosas. situacional. Exacto. Entonces, y el pecado, precisamente, en general, el pecado tiende a ser muy circunstancial. Y aquí creo que vamos a ir entendiendo varias cosas de los juicios y palabras que hemos escuchado y cosas así. Entonces, como, eso es circunstancial. Sí, el pecado en general es circunstancial. ¿A qué me refiero? A que depende de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, Nancy, Lina, ¿tú robarías? O Lina, para no decir todo el nombre. Lina, ¿tú robarías? Pues de inicio tú dices, no, pues yo qué voy a robar. O sea, a mí me enseñaron a no robar. Si yo le pregunto a Yarey, oye, ¿tú robas? No, pues no. Sandrita, ¿robas? No, seguramente no robas. ¿Sí? Pero, ¿y si nos pasara algo muy parecido a lo que le está pasando a las personas que viven en Venezuela? ¿Y si mi hija dependiera de que yo hoy tuviera que robar algo? Y de pronto mi fe no da para llegar y decir voy a esperar en Dios, sino que no veo, estoy desesperado, mis hijos están llorando, ¿me robaría un pan por ellos? Lo más seguro es que sí. Y, no, hay que matarlo porque se robó un pan. Pero ¿y toda la circunstancia quién la entiende? No, de malas, aquí se cumple o se cumple. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso, y ya vamos a entender por qué Dios la pone entre comillas tan fácil. Crean en Jesús y ya y no van a ser condenados. Y digo entre comillas porque realmente no es tan fácil, ¿sí? Pero Dios pone ese estándar y llega y dice, miren, crean en Jesús y van a ser juzgados, pero no van a ser condenados. Vamos a ver más adelante qué significa y creo que eso nos va a ayudar a terminar de responder un poco la pregunta de mi esposa, que creo que es una pregunta que casi todos nos hemos hecho. ¿Listo? Listo. Entonces acá, sigamos con la escritura. Lina, ¿ya estás un poquito más entendiendo de qué estamos hablando? Listo. Y te hago básicamente el resumen. Aquí hasta el momento lo único que hemos dicho es cuál es la diferencia entre ser juzgado y condenado. Entonces, al que se somete a juicio simplemente se dicen las cosas que ha hecho y se juzga si estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Y a partir de eso se le da una condena. ¿Sí? Entonces, no, lo que hiciste definitivamente estuvo mal, entonces tu condena es tal. Listo.
Ya. Y algo que nos puede ayudar un poquito también con la pregunta que hacía mi esposa, de pronto todavía no lo entendemos, más adelante lo vamos a entender con las escrituras, pero estas personas que cometieron y que hicieron y que de pronto, claro, si nosotros quisiéramos juzgarla, sería difícil decir cuán grande debería ser su condena o por qué deberían pasar, pero yo también descanso en que Dios es justo y Él hará justicia conforme a lo que Él cree. Ya, Él verá. Eso no me corresponde a mí. ¿Sí? Aún así, Él nos explica un poquito más esto y lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Listo? Entonces dice acá, versículo 22. ¿Listo? Dice, bueno, pues si quieres leerlo tú. Desde el 22 hasta... Leámoslo primero hasta el 26, a ver qué. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y que tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Entonces me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Listo. No, por el momento hasta ahí. ¿Hasta ahí qué tal? ¿Les llama la atención algo? ¿Algo que les genere una pregunta o algo así? Piénsenlo un momentico. Y me dicen, piénsenlo. Y si, por ejemplo, tú estás viendo el video, no estás aquí en vivo ahorita y estás viendo el video, también, cada vez que nosotros damos un espacio para que las personas que están acá puedan pensar y demás, también te pido que tú te tomes el tiempo de leer, de volver a leer la escritura, de volver a pensar en esto, si te genera otra pregunta adicional a las que estamos haciendo acá, entonces también, importante que lo hagas. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención? A veces sí nos toca leer 2, 3 veces otra vez para poder como cogerlo. A Natalia va a tocar darle una Biblia para que tenga ya, porque ya me di cuenta que no tiene. Bueno. Sí, pues que le dicen rabí como maestro también a Juan. Sí, de hecho casi que a todo el que era maestro en ese tiempo se le decía así. Porque también tengan en cuenta que los fariseos eran maestros de la ley. ¿Sí? Eran los que enseñaban la ley de Moisés hasta ese momento. Entonces, por eso se les dice rabí a la mayoría de maestros. Listo, Yari, dime. Pues sí, como en el versículo 29, no sé, me siento como un triste enredada en lo que dice. Ok, entiendo. Ya explicamos esa escena porque esa escena es rara, ¿no? O sea, cuando uno la lee de Sí. principio, ¿cómo así? Sandrita, ¿algo que te llame la atención o pregunta?
Listo. Por el momento creo que no. ¿O sí? No, listo. Natis. Señor, dime. ¿Cómo? ¿No se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí, Natis. Dime. No, pues ahorita no me llama la atención. Ninguno. Ok, listo. Muy bien. Listo, muy bien. Listo. Entonces, lo que nos decía entonces en este caso Yarey es básicamente como que te imagines, en este caso, espera, me quito esto. Que te imagines en este caso, eh, o sea, es un poco varias cosas que tenemos que tener en cuenta en lo que está pasando. Primero, digamos que antes de que llegara Jesús, ¿quién era el maestro? Pues Juan, Juan. ¿cierto? Él era, entre comillas, el maestro, era el que estaba enseñando sobre lo que iba a pasar, ¿sí? Por eso la escritura misma dice, cuando leímos Juan al principio, que era voz de uno que grita en el desierto, ¿sí? Enderece sus caminos. Entonces, y a Juan le preguntan precisamente como, bueno, entonces, ¿quién eres tú? Que eso también lo vimos cuando estuvimos estudiando antes. Entonces le preguntan, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú? No, yo no soy. Yo no soy ninguno de esos. Yo solamente vine a anunciar que Él venía. ¿Y qué pasa? Entonces es como que todos los discípulos, es decir, y cuando hablamos discípulos, hablamos de una persona que sigue a otra persona de alguna manera y que aprende de esa persona. Entonces los discípulos de Juan se empiezan a dar cuenta que como que este tal Jesús empieza a tener como más seguidores. Y pues desde ese punto de vista o sea, no es chévere. ¿Sí? Como así, oye, mira este del que tú estabas hablando y se lo dicen acá, como del que tú estabas hablando, pues mira, ahora tiene más, ahora también está bautizando, imagínate. Y las personas ahora están yendo con él. Entonces Juan les dice, pues sí, es que esa es la idea. La idea es que él sea más importante que yo. Entonces les pone una cena. En un matrimonio, ¿quién es más importante? ¿El novio o el amigo del novio? El novio. El novio, eso, él es el más importante, ¿sí? Entonces, si el novio es el más importante, pues el amigo del novio, lejos de decir, ay, ¿por qué no me ponen atención a mí? No, al contrario, dice, ay, el amigo del novio escucha la voz, en este caso del novio, y se alegra. ¿Sí? Dice, ay, qué chévere que ya viene el que se va a casar y se va a casar con su novia, ya. Entonces, esa es la escena y por eso lo que les está diciendo a él, yo más bien estoy es alegre de escuchar la voz del novio. Yo más bien estoy alegre de poder de alguna manera como disfrutar de estar con él. ¿Sí? Entonces, eso es por eso le está diciendo todo esto del novio y demás, es básicamente por eso. Les está explicando con una escena en un matrimonio quién es el más importante, ¿sí? Y el más importante es el novio y no él. Y a partir de eso les está diciendo, bueno, pues yo tengo que empezar a menguar, es decir, a notarme menos y que Jesús se empiece a notar más, que Él sea el centro, que a Él sea el que vean, no a mí. ¿Sí? Entonces es básicamente lo que estamos viendo aquí que está diciendo Juan en esa parte. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Listo. Después dice, voy a leer esta partecita yo, el versículo 31. ¿Sí? A menos que alguien tenga alguna otra pregunta de esto, de lo que acabamos de leer entre el El 27. 27. ¿Tienes pregunta? Sí, Dime. o sea, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ajá. Pero ¿cuál es tu pregunta? O sea, O sea, sí, no entiendo el por qué él les contestaba de esa manera, porque por el versículo 25, pues
ahí entiendo que la purificación, o sea, que estaban peleando entre la discusión entre los discípulos de Juan y los judíos Ah, ok. por la purificación. Entonces era una manera, o sea, me imagino que los judíos, la purificación era diferente, que era pues con lo de los animales y sacrificios, mientras que la de Juan era el bautismo, o sea, la purificación en el agua. Ok, sí, Algo aunque así, sí. si te das cuenta, aquí están hablando de ese bautismo como un rito de purificación, ¿sí? Entonces no es algo que, digamos que lo están viendo como, y lo que Juan estaba haciendo aquí era como preparando a las personas para que pudieran recibir lo que Jesús les iba a dar, ¿sí? Pero básicamente lo que Juan venía a decir es, hey, ya viene el reino de los cielos, ya llegó de hecho, ya está aquí, ya ahí está Jesús y tienen que disponerse para Él, ¿sí? Tienen que disponerse para Él. Deme un segundo. Después, por favor, hablar o escribir a mi mamá para que me deje llamar. Gracias, porfa. Y que estamos en reunión y lo que pasa es que como que no le abre, ese es el problema. Listo, ya. Entonces, ahí está. Voy a volver a leer todo para que como que nos unan las piezas y sepamos por qué nos están diciendo esto. Porque cuando lo hemos seguido, entonces ya tiene más sentido. Entonces, vuelvo y les leo desde el 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira a aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, están hablando de Jesús, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió, porque aquí le están diciendo, casi que le están haciendo como un reclamo, ¿no? O ni siquiera como un reclamo, como, imagínate que Jesús vino así. O sea, ese es como el tono. El tono es como, mira lo que está pasando, o sea, ¿cómo es posible? Ese es más o menos el tono que están usando los discípulos. Entonces él dice, le responde acá, ningún hombre puede recibir, perdón, sí, 25. Entonces dice, Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Entonces básicamente hasta este punto lo que Juan está diciendo, pues eso que está pasando es porque el cielo lo quiere así. ¿Sí? O sea, Jesús no podría estar haciendo lo que está haciendo si no fuera dado por el cielo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces por eso el versículo 27 está respondiendo de esta manera. Después dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿sí? O que yo disminuya. Después dice, el que procede de arriba está por encima de todos. En otras versiones van a encontrar, el que viene de arriba está por encima de todos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el que viene de arriba? Jesús. Sí, vi que primero lo dijo Lina. Sí, Jesús, exactamente. Jerry también. Bien, Natalia. Claro, ¿quién es el que viene de arriba? Pues Jesús. Entonces por eso dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. Aquí está haciendo una comparación un poco entre él y Jesús. Entonces Juan dice, pues yo soy de la tierra, o sea, yo hablo de lo que hay acá y de lo que yo entiendo desde acá, pero el que nos va a hablar de las cosas del cielo, pues es el que viene del cielo. Yo no les puedo hablar de eso porque yo no he estado allá. Tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces por eso Juan está dando esta explicación y por eso básicamente aquí les está respondiendo a sus discípulos como, pues claro, es que el que tiene que hablar es él porque él es el que viene del cielo. Yo, no, ¿de qué les voy a hablar si no puedo hablarles de las mismas cosas que él está hablando? Por eso es importante que él empiece a hablar y que él sea más importante que yo, es lo que está diciendo Juan. Porque él sí les va a hablar de las cosas que hay en el cielo. Entonces, eso es más importante. Entonces dice acá, sigue acá en el mismo versículo 31, como la segunda parte del versículo 31, el que procede del cielo está sobre todos, vuelve y dice. ¿Sí? Versículo 32,
lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. ¿Se acuerdan que dijimos que era testimonio? La vez pasada lo hablamos un poco. Un testimonio, dijimos la vez pasada que era como una persona que decía, por ejemplo, hablando en términos de lo que hablábamos ahorita de un juzgado, puede ser algo muy parecido a un testigo, ¿sí? Yo vi, ¿sí? Yo vi que este man hizo malo, entonces es lo que yo puedo decir. Ya ustedes hagan lo que quieran, pero yo vi, ¿sí? Y también un testimonio es muy parecido a yo experimenté esta crema y esta crema me pareció fabulosa, entonces ahora ya no tengo arrugas. Y así nos venden las cosas, a partir de testimonios, porque eso hace que sea como un poquito más creíble lo que nos están diciendo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Entonces, por eso aquí nos vuelve a hablar, porque lo vimos un poquito, hablamos de esto un poquito antes, pero aquí nos está diciendo, pues Jesús, ¿de qué nos viene a hablar? De lo que hay en el cielo, de lo que Él vio. Pero nadie le cree. Nadie le cree. Cuando dice nadie recibe su testimonio, es que nadie le cree. Y esto es bien interesante, ¿no? O sea, Juan está diciendo, a mí sí me estaban creyendo, y eso que yo soy de la tierra. Y cuando llega Jesús y empieza a hablar de lo que él ha visto, de donde él viene, de lo que él sí conoce, nadie le cree. Y se supone que estas son personas que, sobre todo los fariseos y sobre todo las personas que estudiaban la ley de Moisés y estudiaban las escrituras en ese momento, se supone que ellos sí le iban a creer porque conocían todas las escrituras, pero tampoco. No quisieron creerle. Versículo 33. El que ha recibido su testimonio, es decir, el que ha creído, ha certificado esto, que Dios es veraz. O sea, básicamente, ¿qué está diciendo acá? Pues si yo creo en lo que Jesús dice, básicamente es como si yo dijera, no, pues Dios dice la verdad. Si yo creo en Jesús, creo que Dios dice la verdad, y no solamente dice la verdad, sino que hace lo que es real. Por eso dice, y miren lo curioso, el que ha recibido el testimonio, está hablando del testimonio de Jesús, de lo que Jesús dice y habla, el que lo ha recibido está creyendo en Dios al mismo tiempo. Y después versículo 34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado, sigue hablando de Jesús, habla las palabras de Dios. O sea, que ¿qué es lo que Jesús dice? Las palabras que Jesús dice, ¿de dónde vienen? Dilo, porfa, Lina. De Dios. Exacto. Muy bien, gracias. Entonces, las palabras que salen de la boca de Jesús vienen de Dios. Ya, tan sencillo como eso. Entonces, dice acá, pues Él da su espíritu sin medida. Ya más adelante vamos a seguramente entender un poquito más esto. Pero básicamente todo el tiempo nos está diciendo, Jesús es lo más importante. Lo que Jesús viene a decir es básicamente lo que Él vio y lo que Dios dice. Ya. Eso es lo que Jesús dice, lo que Dios dice. Entonces una persona que me diga que cree en Dios pero no cree en Jesús, ¿está en lo correcto? No tiene sentido. Que haya religiones o que haya cosas así que digan, no, yo sí creo en Dios, pero en Jesús no, Jesús no es tan importante. Entonces no ha leído la Biblia. Porque creo que aquí todos tenemos Biblias diferentes y todas dicen lo mismo. ¿A quién hay que creerle? A Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Él dice es lo que Dios dice. Ya, sencillo. Entonces, esto es bien importante. Es un poquito enredado, pero cuando ya lo desenredamos, empieza a coger como más sentido. Mi esposa tiene otra pregunta, lo cual me encanta. Sí, lo que pasa es que quedé un poco perdida en el versículo 31. Ajá. O sea, lo que yo entiendo desde el 31 hasta el 36
y me corrigen o me complementan si estoy mal o lo que quieran complementar, es que sigue justificando Juan de que él puede hablar de las cosas terrenales, pero no, y de lo que ha visto, de lo que es testigo, mientras que Jesús puede hablar de las cosas celestiales, que también creo yo que nuestra humanidad, si lo traemos a hoy, pues no es posible entender de una manera humana. ¿Mm? Que solamente por medio del testimonio de lo que habla Jesús, pues se puede de pronto comunicar o llegar a entender también por medio de su espíritu, que es lo que dice después. Lo que yo pregunto acá es, o que me genera duda es, en el versículo 31, en la segunda parte dice: el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Esa parte de que nadie recibe su testimonio, ¿a qué hace referencia? Lo expliqué ahorita. Nadie le cree. ¿Sí? Nadie le cree. ¿Sí? Es eso, sí, como que nadie cree en lo que Jesús dice que él vio. Porque, bueno, es difícil, también pongámonos un poquito. En creer en algo que de pronto no vemos, lo que hablábamos en alguna clase. Sí, pero no es solamente eso. Mira que aquí hay algo bien importante, y es que, ¿por qué Juan dice que él habla de las cosas de la tierra? Porque Juan viene hablando de lo que él entendió hasta cierto punto, ¿sí? De lo que él entendió y de lo que significa todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, Juan solo puede hablar de eso. Juan no puede hablar de otra cosa. Y por eso Juan dice, yo soy, y él cita un versículo del Antiguo Testamento cuando le preguntan quién es él o cómo se ve a sí mismo, que lo vimos creo que en el capítulo 2, si no me equivoco. Le preguntan a Juan, bueno, pero Juan, ¿tú eres el Cristo? ¿Eres tú el que iba a venir? ¿Eres tú? Y Juan les dice, no, yo no soy. Yo soy la voz que habla en el desierto y que les dice a ustedes, hey, prepárense porque el reino de los cielos ya está cerca. Ese es Juan. Y Juan dice, yo solo soy eso. ¿Y qué era lo que predicaba Juan? Eso. Hey, prepárense porque el reino de los cielos ya está cerca y Jesús ya. Pero Jesús, ¿qué predica? Todo lo que Dios dice. Esa es la diferencia entre ellos dos. El problema acá, que es hacia donde estamos hablando ahorita, pues es que nadie le cree. Ese es el problema. Y Jesús dice, pero ¿cómo no me van a creer si llevamos años, cientos? No estoy hablando de un año, 2 años. Cuando vamos a ver todo el Antiguo Testamento que apunta hacia la venida de Jesús, estamos hablando de cientos de años avisándole a la gente que Jesús iba a venir. ¿Dónde iban a nacer? ¿Cómo iban a nacer? ¿Cómo iba a morir? ¿De qué les iba a hablar? Todo eso está en el Antiguo Testamento y ojalá no me crean y ojalá vayan ustedes mismas y lo corroboren. Que todo el Antiguo Testamento estaba hablando de que Jesús iba a venir, todo, casi que inmediatamente desde que el ser humano peca en el jardín del Edén, desde ese instante Dios les avisa que iba a venir Jesús, de una u otra forma. Entonces, por eso Jesús dice, pero ¿cómo no me van a creer? Sobre todo los que se la pasaban estudiando estos libros. ¿Cómo así que no me creen? O sea, si yo soy y les va mostrando y les va enseñando, no solamente con milagros, sino toma escritura y les dice, miren, aquí se está cumpliendo esta escritura. Y eso lo vamos a ver más adelante. Jesús toma una escritura del Antiguo Testamento y les dice, este soy yo, el que dice acá en Isaías. Pero no le creyeron. Ese es el problema hasta ahí. Entonces, bien acá y creo que queda más claro el punto que hemos venido tocando. Y finalmente dice acá, versículo 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Entonces, Dios ama a Jesús y ha entregado todas las cosas en su mano. O sea que básicamente que el dueño de absolutamente todo y sobre todo el que está a cargo de todo, ¿quién es?
Jesús. Jesús es el que está a cargo de todo. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces por eso hace como esa, como esta previa, ¿no? El Padre ama al Hijo y le ha entregado todo en sus manos, incluso el poder sobre la vida. Y aquí le está diciendo, y el que cree en el Hijo tendrá ¿qué? Vida eterna. Pero el que no obedece, y aquí quiero que lo leamos y lo tengamos bien en cuenta, se conectaron desde mi cuenta. Quiero que lo tengamos bien en cuenta, ¿sí? Miren, se los voy a volver a leer y póngale mucha atención a lo que pasa acá. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No sé ustedes, pero a mí me llama mucho la atención, ¿cómo así que el que cree en el Hijo tiene vida eterna? ¿Por qué no dice, y el que no cree? No dice el que no cree, dice el que no obedece. ¿Sí se dan cuenta? No sé cómo digan sus Biblias, de pronto dice diferente. ¿Cómo dice la Rehúsa. tuya, Nancy Lina? Lina. Acá dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, ahí en esa sí dice no cree, ¿sí? Pero ya vamos a hablar, ya vamos a ver por qué. Yarey, ¿qué dice en la tuya? Sí, lo mismo, es una Reina Valera. Pero Ajá, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. exacto. Sandrita, ¿cómo dice en la tuya? Dice, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino Exacto, que permanecerá bajo el castigo de Dios. exacto. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué las escrituras dicen unas el que rehúsa creer o las otras dicen el que obedece? ¿Por qué será eso? Entonces, por un lado, tiene que ver con la traducción. La Biblia que yo estoy leyendo es una traducción específica. Y lo que pasa es que cuando hablamos de creer, hay muchas cosas. O sea, creer desde el punto de vista de los... en este caso, esto que estamos leyendo está en griego, ¿sí? Pero, ¿cómo les puedo explicar? Por ejemplo, se los voy a explicar con otra. Hay otra escritura que habla del Shema, ¿sí? Y básicamente Shema es una palabra en hebreo, ¿sí? Y Shema significa escuchar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que Shema a Dios, pues será salvo, por ejemplo. O el que Shema a Jesús. Entonces, el que escucha. Pero también si lo ponemos en el contexto, ese Shema significa también, o para que ustedes me lo entiendan, es como, no sé, Lina le dice a su hija, ve y lava la loza. Y pasa un minuto, pasan 2 minutos, pasan 5 minutos y Lina ve que de pronto su hija no salió a lavar la loza. Y entonces Lina le dice, ¿me escuchaste? ¿Me shema? ¿Sí me hago entender? Entonces, no, cuando hablamos de escuchar para los hebreos, no era solo la acción de decir, sí, ya escuché. No, era la acción de escuché y hago. ¿Sí? Es eso es escuchar para ellos. Creer es igual. Yo no puedo decir, sí creí. Por ejemplo, yo llego y les digo a ustedes, va a llover. Y ustedes me creen. ¿Y qué hacen? Se quedan quietas y dicen, bueno, igual voy a salir en pantaloneta y en camiseta, no sé, manga sisa. ¿Sí? Si yo les digo, va a llover, y ustedes me creen, ¿qué hacen? Dime.
Uno se prepara, ¿Qué haces? ¿Cómo te preparas? se abriga más, saca paraguas. Y no es una sola acción, por ejemplo. Mi mamá estaba haciendo señas ahí. Sí, uno usa un paraguas, se pone una chaquetica, se alista, porque yo creo, porque creí en lo que me dijeron. Entonces, si se dan cuenta, tiene sentido que digan, pero el que no obedece, entonces no es solamente el que escuchó y dijo, yo sí creí, que era un poquito lo que hablamos al final de la reunión pasada. No, no es solamente decir que yo creí. No, no es un acto intelectual básicamente, como el de oír. Sí, yo escuché, yo escuché. No, tiene que pasar algo. Algo tiene que pasar, de lo contrario no estás creyendo. Entonces, si yo solamente llego y digo, sí, yo creo en Jesús y yo creo en sus escrituras, y ya. Pero vivo mi vida como a mí me da la gana. ¿Estoy creyendo? No, Sí, o sea, no es estoy más, creyendo. perdón, ahí es más como creer, hacer referencia o sinónimo de seguir a Jesús. De ser un verdadero discípulo es seguir a Jesús. Pero aquí hago un paréntesis grande y es una propuesta. Y es que podamos dedicar, no sé si es lo siguiente, un capítulo como para ver el tema del significado del bautismo. Yo sé que aquí hay algunas que están un poquito más conscientes o de pronto en la fe un poquito más maduras y saben de qué estamos hablando, pero pues la idea es que podamos entender bien a qué hace referencia ser un discípulo de Cristo y pues qué se necesita para hacerlo, ¿sí? Entonces, pues digamos que sí es importante como profundizar en el tema del bautismo también. Sí, ahora, igual ya lo hemos venido tratando. Por ejemplo, si se dan cuenta, la vez pasada y en el capítulo 2 hablamos un poco del bautismo, ¿sí? Del bautismo. Estamos viendo acá, pero igual Jesús poco a poco lo va a seguir hablando. Entonces, más adelante creo que va a ir quedando cada vez más claro. Pero en este caso, por ejemplo, y esto es una preparación para hablar del bautismo, porque de alguna manera aquí nos están diciendo, oiga, créale a todo lo que diga Jesús y eso le va a ayudar a ser salvo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ver qué fue lo que Jesús dijo. Y hacer lo que Jesús dijo. Ya, o sea, parece complicado, pero realmente no es tan complicado. Y si Jesús más adelante me dice, oiga, se tiene que bautizar, pues ¿qué hay que hacer? Pues bautizarse. ¿Sí? Pero Y también dime. hago una salvedad y es que es importante para todas que consideremos que seguir a Cristo es también llevarlo a la vida práctica, ¿sí? Es un proceso y creo que Dios en el caso personal ha tenido bastante paciencia conmigo, ¿sí? Yo no puedo hablar de pronto de Mariano, de Nancy, de Natalia, sino es como que él va enamorándolo a uno y por medio de su espíritu también ha permitido que pues cada día se pulan cosas que hay en mí que pues yo miro atrás y digo, uy, pero yo no era así antes, o pues para bien, ¿no? No para mal. Pero pues seguir a Cristo también hace un llamado directamente a que pues podamos de alguna manera conocerlo y conocerlo es pues estudiando las escrituras, teniendo este tipo de espacios, corriendo un poquito la milla extra, desacomodarnos en lo personal pues aún tengo que reconocer que me cuesta. Ahí abro de pronto el micrófono para que de pronto alguna otra nos cuente. Pero para mí es más eso, o sea, como que seguir a Cristo implica cierto disciplina, sacrificio, pero así como cuando uno quiere volverse músico, cuando uno quiere volverse deportista, pues ellos se preparan mucho tiempo y renuncian a muchas otras cosas, ¿sí? A muchos placeres de este mundo que pues de pronto en este sentido nos gustan, que a la carne, que al ser humano nos gusta dormir, nos gusta darnos, no sé, gustos, lujos,
excesos muchas veces. Pero la vida con Cristo, digamos que requiere cierto sacrificio. No quiere decir que no incluya dentro del paquete una gran recompensa, incluyendo ya la salvación. Creo que Cristo nos da de entrada ya la vida eterna y creo que eso es algo que pues cuando uno lo entiende bien es un descanso terrible, tremendo, o sea, es una cosa que uno dice, bueno, Dios, nos has dado el premio desde ya, de entrada, y aún así no te seguimos, ¿sí? O sea, es como que también ser conscientes de que esto que estamos haciendo es porque pues finalmente a eso estamos llamados y nos llama a eso, a cada día estar más, como más conectados con seguir a Cristo, con conocerlo, con saber qué es realmente seguirlo, que finalmente pues es lo que yo concluyo de lo que leímos el día de hoy. No sé si alguna, de pronto me pasé ahí en tiempo. Sí, ya nos pasamos en tiempo, pero igual vamos a terminar y voy a concluir ayudando algo de lo que estaba diciendo Rocío. Y mi mamá acaba de levantar la mano. Abre tu micrófono, madre. Buenas noches. Les pido disculpas por no haberme podido meter los otros días, pero la tecnología me queda grande hasta que pude meterme ahorita. Bueno. Bueno, sé que están hablando de Juan 13 o están hablando de... 3. Por eso. Juan 3, es que dice 13. Ok. Juan 3, versículo 3, 13, ¿sí? ¿No? Desde el 16 en adelante. El 13 fue la semana pasada. Pero ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? O sea, no, lo que quiero decir es, están hablando de creer, Sí. ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces, no quiero ser muy larga porque pues me extiendo mucho, pero lo que he vivido yo, uno dice, sí, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? Sí, yo creo, sí, claro, yo creo en el Hijo de Dios y todo. Siempre decimos eso. Pero cuando lo vemos con convicción de creerle, como dice, cree en Dios, pero no le cree a Dios, no creemos en su palabra, no creemos en algo muy importante que hace que amemos y maduremos en la palabra y de seguir a Cristo, es conocer la obra de la cruz. Y cuando no tenemos entendido la obra de la cruz, cuando no tenemos entendido qué pasó allí en la cruz, cuál es el regalo inmerecido que Dios nos dio ahí por medio de su Hijo, si no entendemos cuál es la justicia y por qué soy justo a través de la cruz de Cristo. Perdóname, te interrumpo, pero está muy bien lo que estás diciendo, pero eso lo vamos a seguir entendiendo después. Entonces, tranquilas. La escritura, y tanto para lo que está diciendo Rocío como para lo que está diciendo mi mamá, y para las demás, quiero que entiendan esto. Y es que lo bueno de leer los evangelios es que nos van a llevar a todas esas conclusiones. Tanto la que nos está diciendo Rocío, como que hay que implica ciertas cosas, sacrificios y demás. Sí, pero también nos vamos a dar cuenta que no depende por completo de nosotros. Porque es que si dependiera de nosotros, si dependiera de Sandrita, si dependiera de Yarey, si dependiera de Nancy, si dependiera de mi mamá, de mí, nunca llegaríamos a Jesús, nunca. ¿Sí? Ni por todos los sacrificios que hiciéramos. Entonces, gracias a Dios, gran parte de esto depende de Dios. Pero vamos a entender en qué sentido. De pronto no lo vamos a entender todo hoy. Pero en la medida en que vayamos avanzando vamos a entender, ¿cómo así? ¿Cuál es mi parte y cuál es la parte que Dios hace? Porque no estamos solos. Incluso en buscar a Dios no estamos solos. Porque es difícil. De hecho, tal cual como lo está nombrando de pronto mi mamá un poco, lo que nombró también mi esposa, sí, hay cosas que nos gustan más y que son más chéveres para la carne. Podríamos estar viendo una serie, una película, podríamos estar comiendo, podríamos estar haciendo otra cosa totalmente diferente a esto. No porque estés comiendo, no está mal comer mientras que tranquila, ¿sí? No me refiero a eso. Me refiero es que podríamos estar en otro lado. Ya, sí, podríamos estar en otro lado, pero gracias a Dios pudimos estar hoy acá. Y gracias a Dios, varios de ustedes dijeron, pues podría estar haciendo otra cosa, pero me va a conectar, ¿sí? Y eso fue lo que Dios hizo. Hoy.
Ustedes pusieron una parte, Dios hizo todo lo demás. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo cómo va haciendo eso Dios. Todo lo que mi mamá está diciendo de la cruz, de entender, a eso vamos. Por eso estamos estudiando versículo por versículo para que podamos entender absolutamente todo. Por eso hoy estamos hablando hoy ya hablamos de justicia, de que vamos a ser juzgados, hablamos de varias cosas. Y hacia allá vamos. ¿Listo? Entonces, perdóname que te corte, madre, pero te estás adelantando demasiado y la idea es que lo vayamos haciendo despacio. ¿Listo? No hay ningún afán de que ya todas entiendan. No. Simplemente la idea es como que de a poquitos vayamos disfrutándonos esto y que podamos entender de a poquitos cosa por cosa. Y eso nos va a llevar a entender las cosas más grandes. Y si se dan cuenta, no me lo estoy inventando yo así. Yo lo único que estoy haciendo es leer la escritura con ustedes para que nos demos cuenta que Jesús explicó cosa por cosa. A través de sus escrituras todo está explicadito. Son las 8:53, la idea es que ya cerremos por hoy. Sé que seguramente quedarán preguntas en el aire o lo que sea sobre toda esta parte de lo que estábamos diciendo. Bueno, pero ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué otras cosas tengo que entender para poder ser salvo? Porque hasta el momento lo que hemos entendido, que dice aquí la escritura, es crean en Jesús, crean en su palabra y serán salvos. Ya. Hasta el momento lo que hemos leído hasta acá y quiero que se queden hoy con eso nada más. Tenemos que creer en Dios. Y lo último que estaba diciendo, creer no es un acto intelectual. Implica acciones. Por eso dice, el que no obedece, por eso les decía que era igual que el escuchar. Oiga, pero si me escuchó. Y cuando digo sí me escuchó, estoy preguntando casi como, ¿por qué no estás haciendo? ¿Sí? Entonces, el acto de creer no es solo creer. El acto de creer implica cosas. Y Jesús mismo se va a encargar de más adelante decirnos qué implica. Entonces, tranquilas, porque creo que aquí el único hombre soy yo. Entonces, tranquilas. Poquito a poquito vamos a seguir entendiendo esto. Pero hasta hoy lo que alcanzamos a hablar, ¿quedó claro? Ya te doy otra vez la palabra, madre. Hasta aquí lo que alcanzamos a hablar, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Podemos hacer quiz? No, mentiras, eso lo hacía en la universidad. Pero sí quedó claro. Me encanta ver que, por ejemplo, algunas de ustedes están escribiendo cositas que se les queda genial. ¿Sí? Síganlo haciendo porque eso nos va a ayudar mucho a que las cosas se afiancen. El solo hecho de escribirlo, yo por ejemplo soy de los que escribe, pero nunca vuelve y mira. Pero el solo hecho de escribirlo ya hace que me ayude. ¿Sí? El solo hecho de escribirlo, así no lo vuelvo a mirar. Entonces, la intervención muy cortica de mi madre y después de eso ya terminamos. ¿Listo? Madre. Gracias, hijo, muy amable. Con mucho gusto. Me acordaba el versículo de la palabra donde dice que dice que aquellos que no han visto y creyeron, ¿sí? Entonces, a eso las invito. Ya nosotras tenemos esa gracia de Dios, ese favor inmerecido, porque estamos creyendo en el Hijo de Dios y sin haber estado con Él, entonces nosotros somos dichosos porque creemos sin haberlo conocido. Entonces, para eso ya es una fe que ya está dentro de nosotros porque Jesús está dentro de nosotros. Entonces, eso quiere decir que nuestra fe ya está en el Hijo de Dios, que estamos creyendo. Entonces, ya ese es un comienzo, esa es la semilla que está sembrando a través de Mariano en nosotras, el creer sin haber visto. No como no sé cuál fue el que le metió Timoteo. ¿Quién? El que metió el dedo en la llaga del Señor, Timoteo. Venga, a ver si mete acá el dedo dentro de la mano. A ver, para que me creas, porque tienes que ver señales y eso para que me creas. Pero ahora nosotros creemos porque Dios nos ama tanto que ha buscado a Lina, a Yarey, a Sandra, a Natalia, a Mariano, a Rocío,
Y a mí nos ha buscado porque ya desde antes de la fundación el Señor nos tiene destinadas para eso. Y por eso vamos llegando cada una de nosotras y los que van llegando a Jesús, porque ya está sembrada esa semilla. Estamos creyendo en Él sin haberlo conocido, sin haberlo visto, ni nada. Solo lo estamos haciendo por fe. Y eso ya es un milagro. Entonces son bendecidas por eso. Gracias, madre. Listo. ¿Alguna tiene una pregunta antes de que cerremos? ¿No? Nancy, ¿todo bien? ¿Listo? Allá, Yaré, ¿no? ¿Listo? Natalia, seguramente tiene una pregunta, Natalia. Natalia, creo que no me está escuchando. Y Sandra Liliana, no hay preguntas. Listo, muy bien, perfecto. Nada, pues démosle gracias a Dios. En esta ocasión creo que le voy a pedir a mi esposa que ore para cerrar y listo. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la paciencia también que tienes con nosotros, Señor, aún tantos años, o bueno, varios años de pronto intentando buscar el camino, pero tú has tenido pues grandes favores para con nosotros. Nos ayudas, nos guías, nos guardas. Nos proteges del mal, llegamos bien a casa el día de hoy, razones suficientes, Señor, tenemos para agradecerte, incluyendo por todas las personas que hoy pudieron asistir al estudio. Te doy gracias por sus vidas, por sus familias, por su semana y por el día de hoy que podemos, Señor, de alguna manera también reposar, descansar de una semana, Señor. Sabes que, pues bueno, estás con nosotros todo el tiempo y conoces hasta nuestros pensamientos, Señor. Gracias porque no viniste, Señor, como lo aprendimos hoy, a juzgar, a condenarnos, pero sí seremos juzgados, Señor, de alguna manera. Y gracias porque también tenemos un abogado ante ti, Señor, que es el que intercede, Señor, todos los días por nosotros en aquellas cosas que pues caemos una y otra vez, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser conscientes, Señor, bueno, de que queremos, Señor, crecer en ti, tener una fe más sólida, tener ese querer como el hacer de buscarte, de aprender más de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a que nuestro corazón realmente esté enfocado en aprender de ti, enfocado a disfrutarte, Señor, a disfrutar de conocerte. Gracias por este espacio y es en tu hermoso nombre por quien oramos. Amén. Amén. Listo. Gracias. Señoritas, gracias. Nos vemos, si Dios permite, dentro de 8 días. Pues es Semana Santa, pero pues yo no tengo ningún problema. Antes, con más veras, al ser Semana Santa, creo que nos deberíamos conectar más todavía. Ahí miramos si de pronto lo hablamos y